Hola, hoy, el día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo 4 del libro Ross Paulina de Histología. Vamos a hablar sobre los tejidos, su concepto y la clasificación de los tejidos. ¿Cuántos tipos de tejidos tenemos en el cuerpo humano? Vamos a ver sobre las generalidades de los tejidos y los cuatro tipos principales de tejidos. Más bien, los cuatro únicos tejidos que existen en nuestro cuerpo. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el muscular y el nervioso. Cada uno de estos tejidos va a tener sus subclasificaciones y en la que nosotros podemos tener, en el que podemos diferenciar cada tipo de tejido. Vamos a hablar sobre estos tipos de tejidos. Ahora vamos sobre las generalidades. Pues las generalidades de los tejidos nos dice que los tejidos van a ser cúmulos o grupos de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. Y si ustedes recuerdan, el tejido está conformado por células, un conjunto de células. Y las células, habíamos dicho, que era la unidad funcional de todo ser vivo. Y la agrupación de estas células nos iban a dar la, la formación de los tejidos. Esta disposición va a estar organizada por un esfuerzo cooperativo de todas estas células que van a desempeñar una función en particular, que todas funcionan colectivamente y que pues estas células en su conjunto van a recibir el nombre de tejido. Si bien la célula, pues sí es la unidad básica funcional del organismo y que este conjunto de células nos van a formar a los tejidos, pero que estas células van a sumar esfuerzos cooperativos para que este tejido funcione, para que, para que nuestro órgano también llegue a funcionar y que se encargan en el mantenimiento de las funciones corporales, entre otras funciones. Ahora, los tejidos se conectan entre sí y cómo se conectan nuestros tejidos, pues mediante uniones de anclaje especializadas entre una célula y otra célula. Ahí van a ver diferentes tipos de unión en la que una célula y otras células se llegan a adherir para formar este tejido y así este, también puedan compartir sus sustancias y haya un intercambio de nutrientes también. Ahora, las células también se comunican entre sí mediante uniones intercelulares especializadas en las que se llaman uniones de hendidura, en la que también van a incluir receptores específicos y van a generar respuestas a diversos estímulos, tanto hormonal, nervioso, mecánico. Ahora, ¿para qué necesitamos este tipo de uniones en hendidura? Estos tipos de uniones en hendidura nos sirve para transportar sustancias, nutrientes, de que una célula se la pueda pasar a otra célula en el momento o su debido tiempo en el que la otra célula lo requiera. Ahora, hablemos sobre los cuatro tipos básicos de tejidos. Estos tipos de tejido pues van a tener sus subclasificaciones aún más. Primero hablemos sobre los cuatro tipos de tejidos. Tenemos el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, cada uno con sus características respectivas. El tejido epitelial va a revestir todas las cavidades del cuerpo, como es el esófago, como es todo el intestino, todas esas cavidades, todo la superficie de estas cavidades. También forma glándulas. Ahora, el tejido conjuntivo sostiene, subyace y sostiene la estructura. Ocasionalmente sostiene a los tres tejidos básicos, que es el epitelial, el muscular y el nervioso. Por lo regular, primero está el epitelial
y del epitelial sigue el conjuntivo. Es por esto que, que sostiene al, a los tres tipos de tejido. Ahora tenemos el tejido muscular, que va a estar compuesto por células contráctiles y responsables de que nosotros tengamos movimiento, de que los músculos lleven a cabo el movimiento. Ahora, el tejido nervioso va, bueno, es el que recibe, transmite e integra información, ya sea del medio interno y externo de la célula para controlar las actividades del organismo. Y en estas células son específicas que son llamadas neuronas. Neuronas. Ahora, para poder definir los tejidos epitelial y conjuntivo, es principalmente por su morfología. En los tejidos muscular y nervioso se clasifican o se caracterizan o los podemos definir meramente por su función, en la que esas podemos definirlas por sus subclases en las que pueden tener. Ahora vamos a hablar, vámonos a detalles sobre el tejido epitelial. El tejido epitelial es la superficie libre de estas cavidades que ya les había mostrado. Supongamos que tenemos el esófago, ¿no? El esófago está así, que es un tubo de nuestro sistema digestivo. Y lo que va a estar adentro de este tubo, en la superficie hacia la luz, aquí esto, la superficie, eso va a ser el epitelio. Lo que se puede observar cuando vamos por una endoscopía, eso que se puede ver, ese es el epitelio. La primera capa es el epitelio, la superficie libre en el que se encuentra en estas cavidades. Ahora, las células epiteliales van a estar contiguas entre sí, o sea que van a estar seguiditas y que van a estar adheridas con otras mediante uniones intercelulares para que haya esa comunicación. Y a la igual van a crear una barrera entre la superficie libre y el tejido conjuntivo adyacente. Ahora, tenemos en este mismo tejido epitelial el espacio intercelular. Este espacio intercelular vamos a tener a las células epiteliales que van a ser mínimas y que van a carecer de estructura. Y tenemos las superficies libres que van a ser del exterior del organismo y la superficie externa. Ahora tenemos que, habíamos dicho que el tejido epitelial pues es el revestimiento de las cavidades, de los túbulos y de los conductos corporales, también de algunas glándulas. La clasificación del tejido epitelial se debe a dos cosas. Se debe a dos cosas. Primero, a la forma celular y a la otra a los estratos. Primero a las formas celular porque las células se pueden encontrar ya sean planas, así que supongamos que estas son células planas, esas son células planas. O también se le pueden decir que son escamosas. Ajá. Ese es por su forma. Otra clasificación por su forma pueden ser las cúbicas o cuboides. Las cúbicas van a estar de forma, pues, prácticamente como su nombre, como un cubo. Así. Y la otra forma van a ser las cilíndricas. Las cilíndricas, pues, van a estar como forma de cilindro. Los cilindros son así, ¿no? Pues van a estar así, más o menos así, cilíndricas, más que nada como rectángulos parados.
y sus núcleos así. Estas son las células. Luego van a tener, de acuerdo a su estratificación o sus estratos. ¿Qué quiere decir estratos? Las capas que va a tener nuestras células, nuestros tejidos. Podemos tener una sola capa, como aquí lo dibujé, una sola capa, una sola capa y una sola capa, una sola capa y una sola capa. A ellos se le iban a llamar simples, pero van a haber tejidos que le vamos a decir estratificados porque van a tener múltiples capas, como esta, que dibujé dos capas. Aquí ya es estratificado porque tiene dos capas. Y si tiene tres capas, pues se le puede decir también estratificado. De dos a más estratificado es. Ahora, las otras células están conectadas entre sí con un anclaje intercelular especializadas y con van a estar el tejido epitelial anclado también con el tejido conjuntivo. Obviamente, el tejido epitelial y el tejido conjuntivo van a estar de por medio uniones especializadas en la que van a ser anclaje célula matriz extracelular, porque el tejido conjuntivo su característica es por tener fibras de colágeno y matriz extracelular en la que pues nos proporciona esta unión con las células epiteliales. Ahora vamos a ver un corte histológico. Aquí vamos a tener un conducto pancreático. ¿Y qué podemos decir sobre este corte? Si ya vimos que es un tejido epitelial y que iba a ser el que reviste las cavidades y los conductos, las glándulas, etcétera. Aquí podemos ver un conducto pancreático, ¿no? Entonces, y el tejido epitelial es el que reviste todas estas superficies. Entonces, podemos decir que esto que estoy marcando de verde es la superficie de nuestro tejido. Entonces, tenemos que diferenciar en dónde hay células. Nosotros vamos a diferenciar en dónde hay células por los núcleos. Podemos ver que aquí hay un núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Y propiamente esta es la célula, en cuadrado. Si se dan cuenta, en cuadrado. Ahora, y de aquí a acá ya va a ser tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque van a estar las fibras, que ya les había dicho. Y por lo regular hay mayor cantidad de matriz extracelular y fibras, por eso es tejido conjuntivo. Y más a rato vamos a ver que el tejido conjuntivo se divide en dos. Bueno, primeramente que nada, el tejido epitelial es lo que reviste la superficie de nuestros tejidos. Y pues son todas estas células. Todas estas células. Si ustedes se dan cuenta, tienen todas estas células sus núcleos, ¿no? Y tienen una morfología cuadrada. Una morfología cuadrada. Entonces, por su forma, van a ser cúbicas. ¿Sí? ¿Y cuántas capas tiene? Solamente tiene una sola capa. Entonces, si tiene una sola capa, ¿cómo se le dice? Ah, pues se le dice plana. Entonces, ¿qué tipo de epitelio tenemos en este tejido epitelial? Ah, pues tenemos un tejido epitelial plano cúbico. Se dice en conjunto. Tenemos un tejido epitelial plano cúbico. Entonces, el conducto pancreático va a tener un epitelio plano cúbico. Ujú. Ahora vámonos con la vesícula biliar.
Este es un corte histológico de la vesícula biliar con una tinción de hematoxilina y eosina. Y tenemos a este corte que el tejido epitelial va a revestir lo que es la superficie de los tejidos. Esa es nuestra superficie. ¿Por qué sabemos que es la superficie? Porque de este lado es la luz. Cuando está hacia la luz es nuestra superficie. También se le puede decir lumen. Ahora, este es el conjunto de células que comprenden nuestro epitelio, nuestro tejido epitelial. Y de aquí a acá va a ser nuestro tejido conjuntivo. Ahora, nuestro epitelio aquí, este es nuestro tejido epitelial. ¿Qué tipo de forma tienen nuestras células? Pues podemos ver que son como que cilíndricas, como un rectangulares, ¿no? Y los núcleos están más alargados, están como aplastaditos en forma, pues, de que quepa en la célula, ¿no? Entonces, pues van a ser cilíndricas, de forma cilíndricas. ¿Y cuántas capas de células tiene nuestro epitelio? Solamente tiene una capa. Entonces, ¿cómo se le dice cuando tiene una sola capa? Pues se le dice plana. Entonces, o plano. ¿Qué tipo de epitelio tiene nuestra vesícula biliar? Pues se le dice que tiene un epitelio plano cilíndrico. Ahora vámonos con un epitelio del esófago. Este es del esófago. Nuestro esófago, ese es un corte histológico del esófago. Nosotros podemos ver que esta es la superficie celular o superficie. Y hasta que acaba lo que es nuestro tejido epitelial. Y aquí abajo es el tejido conjuntivo. Ajá. Ahora, vemos que hay muchas capas de células. Y si hay muchas capas de células, ¿cómo se le llama? Pues estratificado. ¿Y cuál es su forma de estas células? Pues yo las veo planas. Yo las veo, pues sí, las veo planas. ¿Cómo se le podía decir? Las vemos planas, ¿no? Y entonces, recordemos que plano también se le podía decir escamoso. Plano o escamoso es lo mismo. Entonces, ¿es un epitelio plano estratificado o es un epitelio escamoso estratificado? También se le puede decir plano estratificado. Ahora vámonos a tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo se define por su matriz extracelular, como hace rato hablamos sobre ello. Que el tejido conjuntivo va a tener matriz extracelular, es el único tejido en el que va a tener esta característica y en el que va a haber mayor presencia de fibras de colágeno, fibras y menor cantidad de células. Ahora, esta matriz extracelular, pues vemos que a diferencia de las células epiteliales, las células del tejido conjuntivo, pues estas células se van a encontrar separadas, mucho más separadas entre sí, y que van a estar separadas porque van a estar ocupando ese lugar por un material que es producido por estas células. Estas células van a producir un material que es un material extracelular. Por eso se le dice que es un matriz extracelular. Ujú. Porque pues es un material extracelular.
que se produce en las células, o más bien que lo producen las células, en este epitelio, digo, en este tipo de tejido. Ahora, el tejido conjuntivo, hay de dos tipos, el tejido conjuntivo en el que nosotros, de nuestros tejidos ya desarrollados, y el tejido conjuntivo embrionario. En el caso del tejido conjuntivo embrionario, va a derivar del mesodermo, que pues eso ya es parte de embriología, pero en el que podemos sacar una pregunta muy cuestionable en los exámenes de histología en cualquier facultad, es de que este tejido conjuntivo embrionario se va a encontrar en el embrión y dentro del cordón umbilical. En el cordón umbilical hay se le puede decir que está formado por gelatina de Wharton. Y eso es lo más preguntable en los exámenes. ¿Cómo está formado nuestro cordón umbilical? ¿Cómo se le llama eso del tejido conjuntivo? Gelatina de Wharton, que más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Ahora, tenemos un tipo de tejido conjuntivo, bueno, dos tipos de tejido conjuntivo. Se puede dividir en conjuntivo laxo y en conjuntivo denso. Aquí podemos ver el conjuntivo laxo y más al rato veremos el conjuntivo denso. Ahora, el tejido conjuntivo laxo, si ustedes se dan cuenta, sí, se va a apoyar en la mayoría de los epitelios, o sea, el tejido epitelial. Va a contener fibras de colágeno de distribución laxa y va a contener más células. Va a tener algunas de las células, como los fibroblastos, forman y mantienen la matriz extracelular. Otra pregunta que llegan a cuestionar es quiénes mantienen con mayor oportunidad nuestra matriz extracelular, los fibroblastos. Aquí le pongo un asterisco para que ustedes eh, lleguen a hacerlo, para que lleguen a aprendérselo. Ok. En la matriz extracelular, por lo regular, llegan células. De aquí llegan a migrar células del sistema inmunitario para atacar a infecciones, a agentes patógenos oportunistas. Ajá. Ahora, en el tejido conjuntivo denso, sí va a haber mayor resistencia. Va a tener fibras de colágeno, son más abundantes. Ahora, las células son relativamente escasas y se limitan a las células generadoras de fibras y fibroblastos. Bueno, vamos a ver dos tipos. Esto es tejido conjuntivo laxo y denso. Vamos a clasificarlo. Les voy a hacer una tablita aquí. En el caso del tejido conjuntivo laxo, aquí van a ver mayor células y menor cantidad de fibras de colágeno. Ajá. Y en el denso hay mayor cantidad de fibras de colágeno y y menor cantidad de células. Y ahorita lo vamos a ver en corte histológico. Ahora vamos a tener otro tipo de tejido conjuntivo, es el especializado. ¿Cuáles son estos tipos? Un ejemplo claro son los huesos, el cartílago, hueso, cartílago y sangre. Y estos se caracterizan por la naturaleza especializada de la matriz extracelular. Ahora, por ejemplo, el hueso tiene una matriz, eh, habíamos dicho que estos tipos de tejido conjuntivo especializados porque tienen características en su matriz extracelular. Por ejemplo, el hueso, su matriz extracelular va a estar mineralizada por calcio y por moléculas de fosfato. Ahora en el cartílago,
pues su matriz extracelular va a tener gran cantidad de agua. Y en la sangre, pues va a estar compuesta por células y por matriz extracelular va a tener una forma, bueno, su líquido va a tener mayor abundancia de proteínas que van a ser llamado plasma, que es el que tenemos en la sangre. Y ahora vamos a ir a ver un corte histológico. En este corte histológico, en el primer corte, tenemos a una epiglotis teñido de Mallory Hassan. Una epiglotis de Mallory Hassan. Ay, si ustedes pueden ver aquí, tenemos el tejido epitelial. Y aquí podemos ver el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. Si ustedes recuerdan, el tejido conjuntivo laxo va a tener mayor presencia de células. Y aquí vemos más células, más células, más células, más células, más células que en este lado, que en el lado más abajo. Y podemos ver menos fibras de colágeno. En el caso del tejido conjuntivo denso, en el que aquí está marcado en esta imagen, podemos ver menos células, pero sí más fibras de colágeno. Y las fibras de colágeno se tiñen de color azul con esta tinción. Podemos ver más fibras de colágeno, si ustedes se dan cuenta. Ahora, tenemos un corte, en el segundo corte, tenemos un corte de tejido conjuntivo denso, que va a ser teñido por Mallory, que va a tener pues abundantes fibras de colágeno muy compactas y los núcleos, que son estos que ustedes pueden observar, pues son visibles y que estos pertenecen a los fibroblastos. Ahora, la combinación de las fibras muy compactas y escasez de las células, pues podemos ver que es un tejido conjuntivo denso. ¿Por qué tejido conjuntivo denso? Porque hay una escasez de células, no hay muchas células y mayor abundancia de tejido, digo, de fibras de colágeno. Ahora, vamos a hablar sobre el tejido muscular. Tenemos el tejido muscular. En el caso del tejido muscular, tiene la capacidad contráctil de sus células. Las células musculares tienen proteínas contráctiles como la actina y la miosina. La mayoría de las células musculares se van a agrupar en haces, en las que pues se van a distinguir con facilidad y van a hacer propiamente su función de contracción muscular. Ahora, la masa citoplasmática va a estar compuesta por proteínas contráctiles como la actina y la miosina, las cuales la actina y la miosina van a formar microfilamentos delgados y gruesos en las que nosotros podemos distinguirlos en la microscopía. Las células del músculo esquelético y el músculo cardíaco van a presentar estriaciones. Sin embargo, el músculo liso no van a presentar estriaciones, va a ser prácticamente como dice su nombre, pues liso, no va a tener estriaciones. Y las células musculares presentan en cantidades tan grandes y que actúan de manera ordenada con el fin de producir movimiento de un órgano. Un ejemplo de ello, pues, son los músculos. El músculo cardíaco, en el caso de los músculos que nosotros tenemos, que es el bíceps, entre otros. En otro ejemplo de células cardíacas, digo, de células musculares, pues tenemos al corazón. Ese tipo, es otro tipo de tejido, de tejido muscular. Aquí tenemos este corte histológico.
La primera imagen es un corte teñido con hematoxilina y eosina, en la que podemos ver qué es sus estriaciones, estas estriaciones. Y estas estriaciones en las que se pueden ver líneas de bandas blancas y bandas más oscuras, se le pueden decir banda M y banda Z, que más adelante en capítulos más despuesito vamos a ver sobre el tejido muscular, pues vamos a ver cómo son constituidas estas bandas Z y bandas M, en las que pues son características del tejido muscular esquelético. Esquelético y que van a tener un aspecto estriado. Muscular esquelético es que son todos nuestros músculos que le dan soporte y que le dan movimiento a nuestros huesos. Ahora, aquí tenemos, en este caso, en esta imagen B, tenemos otros tipos de células musculares. Y aquí podemos ver que es tejido cardíaco. ¿Por qué puedo decir que es tejido cardíaco? Porque tiene este corte histológico en una disposición, sus células en forma de pantalón. Por eso se llaman células apantalonadas. Aquí podemos ver esta célula y así pueden estar estas células. Nada más que este corte histológico no se llega a lograr muy bien esta característica de células apantalonadas o células cardíacas, pero así se muestran. Y aquí está el núcleo, lo que estoy marcando. Y el límite de célula y célula se llama disco intercalar. Intercalar. Aquí estas flechitas marcan nuestros discos intercalares. Ahora, aquí tenemos al músculo liso, tejido muscular liso. El músculo liso se van a encontrar en todas nuestras vísceras, es decir, el esófago, el intestino delgado, entre otros. Prácticamente, más que nada, el músculo liso se encuentra pues en la pared intestinal. Y podemos ver que pues no hay ninguna estriación. No hay ninguna estriación, sin embargo, la característica en la que podemos ver y distinguir de estos tres tipos de tejido muscular, pues es que va a estar las células como aplanadas y alargadas. Bueno, sus núcleos, perdón. Sus núcleos van a estar aplanados y muy alargados. Y no va a presentar su corte histológico estriaciones. Ahora, vamos a hablar sobre el tejido nervioso, que es el último. Antes de ello, para ir al tejido nervioso, vamos a hablar, bueno, les voy a enseñar una estructura. Bueno, más que nada el tejido nervioso, pues consiste de células nerviosas que son propiamente las neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso, ya sea en el encéfalo, la médula espinal, entre otras estructuras, como los ganglios espinales, los nervios. Vamos a tener lo que son eh, estas neuronas. Vamos arriba para poder dibujar aquí en esto blanco. Bueno, pues vamos a tener que
las neuronas y para ello quiero dibujarles una neurona. La neurona pues va a estar conformada por su cuerpo, así, o su soma neuronal. Se llama cuerpo o soma neuronal. Ajá. Y que va a tener un núcleo y puntitos que se van a llamar cuerpos o corpúsculos del mismo. Y que lo vamos a ver más adelante en su respectivo capítulo. Ahora, este, este cuerpo axonal o soma neuronal va a tener prolongaciones pequeñas y prolongaciones largas. Una prolongación pequeña, como si fueran forma de árbol, se llaman neuritas. Estas neuritas, digo, estas prolongaciones pequeñas se llaman dendritas, que nos van a permitir, pues, dar esos impulsos eléctricos para llevar a cabo, para recibir información y transportar información. Ahora, y va a tener prolongaciones mucho mayor, pues largas, de este tamaño, más largas que las dendritas. Y este se le va a llamar el axón, que va a tener obviamente sus, sus prolongaciones el axón. Y sus prolongaciones del axón se le llama terminal axonal o terminal del axón, en el que el terminal del axón pues se va a comunicar con otra neurona, con otra, puede ser con otra dendrita, con una dendrita o con el mismo cuerpo neuronal o soma neuronal. Van a ver dependiendo el tipo de neuronas. Hay neuronas que se van a conectar su terminal axonal con el cuerpo neuronal, o sea, supongamos que se puede conectar con el cuerpo, así, con el cuerpo neuronal, y sus dendritas están por acá, ¿no? Nada más se conecta con su cuerpo, pero hay neuronas en las que se conectan, mm, que se conectan terminal axonal con sus dendritas de la otra neurona, en la otra neurona. Ajá. Y ahora, de esta misma neurona, el axón va a tener otras estructuras. Va a tener estructuras llamadas vainas de mielina. Las vainas de mielina, pues son las que nos van a permitir la rapidez, la movilidad de em, la rapidez en la que se mueve nuestras neuronas para dar la información, para recibir y dar y transportar la información. Y van a tener las células de Schwann. Estas son las vainas de mielina. Estas son las vainas de mielina o la mielina. Y lo que voy a dibujar aquí en el centro van a ser lo que son las células de Schwann. Células de Schwann. Y estas son las vainas de mielina. Y lo que hay entre mielina y mielina se le va a llamar nodo de Rambier. Nodo
de Rambier. Ahora, ya que tenemos la estructura de esta neurona, pues tenemos otras, cómo es que manda, recibe y manda información mediante impulsos eléctricos. Ah, pues tenemos que llega vesículas, tenemos vesículas aquí de información que por lo regular son neurotransmisores. Estos neurotransmisores viajan por todo el axón, viajan todo el axón y llega a la terminal axonal. Y mediante vesículas, que son las que estoy dibujando estos puntitos, mediante vesículas vamos a tener lo que son a los neurotransmisores. Estos puntitos que estoy dibujando son los neurotransmisores adentro de estas microvesículas. Y entonces estas vesículas las sueltan a través del terminal axonal para que las cache la otra la otra neurona a través de sus dendritas y lleguen adentro de nuestra célula. Lleguen aquí, adentro de nuestra célula, o sea, en el soma neuronal. Y así, de una neurona a otra le mando información. La recibió y la manda la información. Y de así es como nosotros podemos llevar a cabo y ejecutar, recibir, procesar información y ejecutar acción. ¿Sí? Ahora vámonos al tema de tejido nervioso, ya que tienen la esquematización de una neurona, pues ahora sí van a entender lo que les voy a explicar en esta lectura. Entonces, nuestro tejido nervioso consiste en células nerviosas, que son las neuronas, que son y células de sostén asociadas. Ahora, si bien las células nerviosas o neuronas pues, están altamente especializadas por sus impulsos eléctricos de un sitio a otro. Van a recibir y procesar la información de un entorno externo a un interno y que pueden tener receptores sensoriales y órganos sensoriales que pueden llevar a cabo esta función. Ahora, un solo axón largo van a transmitir impulsos fuera del cuerpo soma neuronal, que ya les acabo de explicar, y en el cual va a contener núcleos neuronales. Ahora, las múltiples dendritas van a recibir impulsos y lo transmiten hacia el soma celular. El axón terminal en la unión neuronal se va a denominar sinapsis, en este caso acá. Cuando las microvesículas le mandó de la terminal axonal o axón terminal a la neurona, a las dendritas, para pasarlo al soma neuronal, al hacer esta comunicación, se le va a llamar sinapsis. ¿Entendido? Ahora vámonos donde estamos. Y pues esta sinapsis, pues va a haber la secreción de neuromediadores, que son los neurotransmisores, y que van a ser liberadas mediante esa sinapsis y generar impulsos eléctricos. Ahora, en ese tipo de tejido nervioso, vamos a encontrar el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a estar constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y va a contener lo que son las células de sostén, que son las células gliales, ya sean los oligodendrocitos, entre otras células gliales, que son las células de sostén. Ahora tenemos el sistema nervioso periférico, que va a comprender los nervios, las células de sostén, que se van a denominar células de Schwann, o también llamadas neurilémicas o células satélite. Y ahora las células de sostén son importantes. ¿Por qué?
porque separan neuronas unas de otras, producen la vaina de mielina y aceleran la conducción. Por ello, las vainas de mielina son importantes para que acelere la conducción del procesamiento de la información. Y también estas células de sostén, pues son importantes para, eh, para la formación de la barrera hematoencefálica. Ahora, los nervios se ven con mucha frecuencia en los cortes histológicos como aglomeraciones y pues, se pueden llamar ganglios, donde van a estar rodeados por múltiples células satélites, que ya hemos dicho que las células satélites pues, nos van a ayudar a la formación de las barreras hematoencefálicas y también en la producción de las vainas de mielina y en la separación de una célula a otra. Ahora, las neuronas van a derivar del neuroectodermo y y dentro forman el tubo neural del embrión. Ahora, para hablar sobre estos tejidos, los tejidos tuvieron que pasar un desarrollo embrionario dentro del feto. Para ello vamos a hablar que vamos a tener tres tipos de tejidos, se puede decir, o tres derivados embrionarios, en el que, pues, en estos tres derivados embrionarios se pueden originar diversos órganos. En la parte superior, aquí arriba, pues tenemos al ectodermo. La parte intermedia tenemos al mesodermo, mesodermo medio, yendo de abajo, endodermo. Ahora el endodermo, pues tenemos solamente que cuáles cosas son las que nos van a formar durante el periodo embrionario. ¿Qué órganos nos van a formar? Pues nos van a dar el revestimiento epitelial, ya sea de las vías respiratorias, el tubo digestivo, la vejiga urinaria y componentes epiteliales como las glándulas, todo lo que es las estructuras del oído, las amígdalas y glándulas paratiroides, hígados y páncreas. En el caso del mesodermo, podemos tener tres tipos de mesodermo. Hay un mesodermo intermedio, un mesodermo paraxial y un mesodermo cefálico. Por su nombre cefálico, pues nos va a dar el cráneo y el tejido conjuntivo cefálico y la dentina. La dentina es por lo que está formado nuestros dientes. Ahora tenemos el mesodermo paraxial. El paraxial, pues nos va, como su nombre lo dice, paraxial significa algo de anatomía, que significa, pues, músculo esquelético del tronco, extremidades, músculos de la cabeza, dermis de la piel, tejido conjuntivo. Ahora tenemos el mesodermo intermedio. En el mesodermo intermedio nos va a dar lo que es el sistema urogenital, las gónadas, los conductos y las glándulas accesorias. Y tenemos el mesodermo lateral. El mesodermo lateral nos va a dar lo que son el tejido conjuntivo, la muscular de las vísceras, las membranas serosas como la pleura, el pericardio y el peritoneo, el vaso y la corteza suprarrenal. Ahora tenemos que dentro del ectodermo, pues vamos a tener tres derivados. Hay dos tipos de neuroectodermo, en el que uno se va a originar el tubo neural y otra la cresta neural. Y otro tenemos el ectodermo de superficie. Bueno, hablemos solamente del neuroectodermo. Dentro del tubo neural, pues nos va a formar lo que es el sistema nervioso central, la retina, el cuerpo pineal, la glándula pituitaria y glándula pituitaria posterior, que es la neurohipófisis, y en el neuroectodermo de de cresta neural, pues nos va a dar lo que son los ganglios, nervios craneales y sensitivos, la médula suprarrenal,
los melanocitos, los cartílagos de los arcos faringios, y en el caso del ectodermo de superficie, pues vamos a tener que nos va a dar pues toda nuestra superficie que nosotros tenemos, como la epidermis, que es la piel, el pelo, las uñas, las glándulas cutáneas, prácticamente toda nuestra superficie que nosotros podemos observar a simple vista en un espejo, el epidermis, el epitelio de la córnea, el cristalino del ojo, el oído interno y la glándula pituitaria anterior, que es la de la hipófisis. También podemos nosotros observar lo que es el esmalte dentario. Estos son los derivados embrionarios, ajá, que son los tres derivados, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y propiamente de ellos, pues van a tener subclasificaciones en el que pues son específicos, muy específicos de cuáles orígenes de órganos nos van a dar. Y esto sería por todo el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos para la próxima.